Yo creo lo que la Biblia dice, que soy un pecador. Pues hago, digo y pienso muchas cosas que no agradan a Dios. Pero la Biblia también dice que Jesús me puede perdonar. Y yo creo también eso, que su perdón Él me dará. Perdonado soy, en Él voy a confiar, que perdonado soy, perdonado soy, en Él voy a confiar, que perdonado soy, perdonado soy. Perdonado soy. Hola chicos, digan cómo están. Gracias a Dios estamos muy bien. Requete bien. Espero que haya sido una semana maravillosa, que hayan disfrutado de sus papitos, de sus hermanitos, de toda su familia. Esperamos que también ustedes hayan pasado un tiempo con Dios. ¿Y quién me dice quién oró esta semana? ¿Quién oró esta semana por los profes de la escuela dominical? Bueno, niños, nosotros necesitamos de sus oraciones para hacer estos videos así de chéveres. Necesitamos de la dirección del Espíritu Santo. Nosotros también aprendemos de ustedes, así que necesitamos sus oraciones. Así que hoy vamos a ver la lección número 8, pero antes, con la profe Lore, vamos a cantar una canción muy chévere que cantamos en la escuela dominical. ¿Quién la recuerda? Es la del Padre Abraham. A la cuenta de 3 lo vamos a cantar. 1, 2, 3. El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, el Padre Abraham. El Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Pie derecho, pie izquierdo, el Padre Abraham. El Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Alabemos todos al Señor. Muy bien, chicos. Ahora vamos a orar. Es importante poner esta clase en las manos de Dios, así que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, Papito Dios, te damos gracias por esta semana, te damos gracias por todos aquellos que están viendo este video, Señor. Te damos gracias por toda nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de nuestra salud, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra que ninguna plaga atacará nuestra casa, Señor, y nosotros lo creemos, Señor. Hoy nosotros bendecimos a nuestros papás, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos a los profes de la escuela dominical y bendecimos a los miembros de la iglesia. También bendecimos a nuestros pastores. Damos gracias por ellos porque ellos han guardado la palabra de Dios en sus corazones y nos las han enseñado esta semana, Señor.
Hoy ponemos esta clase en tus manos, Señor, y sé tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, los profes de la escuela dominical. Gracias, Señor. Listo, niños. Entonces, hoy vamos a comenzar con la lección número 8. La lección número 8 dice en el libro de Josué que Dios juzga el pecado. El versículo clave se encuentra en Josué 7, 1 al 26. La verdad central de esta clase es que Dios juzga el pecado. No solamente el de Acán, juzga el pecado de nosotros también. El de ustedes niños y el de los profes también. ¿Quién sabe que nosotros somos pecadores? Todos somos pecadores, pero solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Nos convence y nos ayuda. ¿Listo? Y también es nuestro consuelo. En los momentos de dificultad debemos ir a Él. Listo, chicos. Entonces, miremos la clase de hoy. Chao, chao. Que estemos bien. Chao, chao. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Cami, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. La semana pasada vimos que Dios entregó a Jericó en manos de Israel. Pero antes del ataque contra Jericó, Dios habló con Josué y le dijo que no olvidara que debía tener a Dios como máxima prioridad. Y además le dio unas instrucciones un poco extrañas, pero muy importantes que debían ser cumplidas para que su presencia los continuara ayudando. Después de eso, los israelitas obedecieron las instrucciones y por eso la presencia de Dios estuvo con ellos. Y ellos lograron vencer a Jericó pese a sus fuertes murallas y sus puertas cerradas. Ganaron la victoria. Y en medio de ello, una mujer fue salva, solo ella. ¿Se acuerdan quién fue? Rahab. Junto con sus familiares y sus pertenencias fue la única salva. A través de todo esto, Dios mostró que estaba con ellos, que los amaba y que su presencia los estaba ayudando a ganar las batallas. Hoy veremos una noticia no tan alentadora y algo muy triste. Aprenderemos que Dios se toma el pecado en serio. La clase de hoy se llama Dios juzga el pecado de Acán y encontramos la historia en Josué 7. Resulta que, como veníamos hablando, la presencia de Dios estaba acompañando a los israelitas para ganar las batallas. Él los estaba cuidando, los estaba ayudando, los estaba acompañando, pero Acán no hizo caso a las instrucciones que Dios le había dado a Josué. Acán en Jericó tomó parte del botín que no debía tomar. Tomó un manto que le gustó, muy lindo, tomó plata y tomó oro a escondidas. Eso hizo que Dios se entristeciera. Y no solo se entristeciera, sino también su ira ardió en contra de Israel. Porque Dios juzga cada pensamiento, palabra y acción. Su juicio es severo. Acán violó el mandamiento y la instrucción específica que Dios le había dado a Josué, que Josué le había dado al pueblo. Por eso, la presencia de Dios ya no estaría más con Israel para ganar las próximas batallas, ni para acompañarlos, ni para cuidarlos.
Para nada. Dios es totalmente santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Así que se apartaría de ellos. Después de ese pecado, ellos fueron a batallar en un lugar llamado Jai. Pero allí pasó algo muy triste. Josué se dio cuenta de que 36 personas israelitas habían muerto. Pero Josué no entendía qué era lo que había pasado y se preguntaba, ¿pero por qué murieron? Si se supone que la compañía de Dios estaba con nosotros y su presencia nos ayudaría. Josué se acercó a Dios y le preguntó qué era lo que estaba pasando. Dios le dijo a Josué que Israel había pecado desobedeciendo las instrucciones específicas que él les había dado al pueblo. Josué entonces, muy triste, rasgó sus vestiduras y se preguntaba ¿por qué Dios los había traído a Canaán solo para abandonarlos? Sin embargo, como Dios es tan clemente, pasivo, hermoso y amoroso, su respuesta no quedó ahí. Él también respondió su oración explicándole que alguien había pecado y que debido a eso su presencia se había alejado de ellos y por ende ellos perderían y estarían en derrota continua porque su presencia ya no estaría con ellos. Josué, junto con todo el pueblo de Israel, tuvo mucho miedo. Pero Dios le dijo que la solución era arrepentirse del pecado y apartarse de cualquier cosa que le ayudara o le enseñara a pecar aún más. La solución era arrepentirse. Y también le dijo que le mostraría quién había pecado, pues nada se puede esconder de sus ojos. Él le dijo que iba a revelarle quién había pecado y que ningún pecado se podía esconder de su vista. Si tratamos de esconder nuestro pecado, seremos miserables. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios y le comentamos las cosas malas que estamos haciendo, encontraremos gran gozo y perdón de Él. Entonces Josué obedeció y muy temprano en la mañana salió rápidamente a cumplir las instrucciones de Dios. Su Señor le mostró quién era el que había pecado. ¿Recuerdas quién era? Muy bien, Acán. Acán sabía que había sido descubierto. Aceptó su pecado. Él había visto cosas que se veían bien, las deseó y las tomó, tal como le pasó a Eva en el huerto del Edén. ¿Recuerdas? Cuando tomó el fruto prohibido y desobedeció a Dios. Así también pecamos cuando escogemos seguir nuestros propios deseos en lugar de seguir las instrucciones y la palabra de Dios. Como el pecado trae consecuencias y nunca nos da lo que promete, ocurrió algo muy triste. Acán tuvo que pagar con su vida, y no solo la suya. Acán, junto con sus animales y su familia, murió. Sí, así como lo oyen, la paga del pecado es muerte. Y en ese momento, Acán tuvo que morir debido a ese pecado. Pero, como la ira de Dios no es para siempre y Dios es grandemente misericordioso, vino de nuevo su presencia al pueblo de Israel. El Señor le habló a Josué, animándolo a regresar a batallar en Jai porque allí iba a darle la victoria. Josué obedeció al Señor y efectivamente Dios, como siempre, cumplió su promesa.
ganaron la batalla en Hai. Y nuevamente Dios los respaldó, pues ellos ya se habían apartado y arrepentido del pecado cometido. Dios es tan hermosamente misericordioso, pero se toma tan en serio el pecado porque Él es totalmente santo, que envió a su Hijo para morir por nosotros y pagar por el castigo de nuestro pecado. Lo trató como si fuera un pecador, pese a que Él no lo era. Dios envió a su Hijo como sacrificio vivo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ningún otro sacrificio lo hizo. Sin Cristo, nosotros, tú, yo, los vecinos, los papás, los amigos, todos somos como Acán, porque pecamos, porque todos actuamos como queremos, como bien nos parece, en lugar de hacer caso a las instrucciones y a la palabra de Dios. Así que todos como Acán merecemos estar lejos de su presencia y de su ayuda. Pero si nosotros volvemos la mirada y reconocemos a Jesús, al Hijo de Dios enviado a la tierra, Dios es grandemente misericordioso y su ira es borrada para siempre. Aun y cuando como cristianos seguimos pecando, provocando la ira de Dios, su ira no nos condena, sino que Él nos lleva de regreso a Cristo. Así la ira de Dios en contra nuestra pueda durar un momento, su favor hacia nosotros es para siempre. La historia de hoy de Acán, quien pecó y quien no cumplió la palabra y la instrucción de Dios, y de Josué, quien sí obedeció y tenía el respaldo del Señor, nos enseña que debemos estar muy atentos, pues el pecado no es un juego, niños, Dios se lo toma en serio. Esta historia también nos consuela y nos motiva enseñándonos que no todo está perdido, que podemos correr de regreso a Dios cuando pecamos, porque Él es misericordioso. Podemos estar confiados de que su amor hacia los que en Él creen no termina nunca. Muy bien, niños. Muy pilosos estuvieron. Pusieron mucha atención a Acán, quien fue el que pecó y no obedeció ¿qué? La Biblia, las instrucciones de Dios. Sin embargo, la presencia de Dios, después de que se arrepintieron, estuvo con Josué y estuvo con el pueblo, debido a que se apartaron del pecado. Muy bien, chicos, los felicito. Buenos días, Iglesia. Martín, ¿qué aprendiste esta semana? Sobre las consecuencias del pecado. ¿Podrías contarnos un poquito sobre la historia de Acán? Acán desobedeció al Señor tomando lo que él no tenía que tomar. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese Murieron pecado? 36 israelitas y fue derrotado el pueblo de Israel. Y entonces, Iglesia, los invito a que no hagan el pecado. Eso afecta a su familia, a sus hijos. Eso afecta hasta el corazón. Muchas gracias, Iglesia. Muchas gracias, Iglesia. Los Chao. amamos. Pueblo de Israel, vamos a destruir a Jericó, pero no olviden que no podemos coger nada de sus posiciones. ¿Listo? ¡Vamos!
Señor, ¿por qué fuimos derrotados por el pueblo de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios me dijo que perdimos la batalla porque alguno de ustedes tomó posesiones de Jericó. Acán, ven acá, ¿por qué has traído desgracia sobre nosotros? Sal de ahí, Acán. Has pecado contra el Señor. Dios te va a castigar. Tenemos que hacer caso a Dios. Hoy aprendimos que el Señor se toma serio nuestro pecado y si nosotros no obedecemos, tendremos consecuencias. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este día. Bueno, ¿qué tal ese teatro de sombras? Muy chévere, ¿cierto? Yo creo que esta lección ya quedó muy clara. Y bueno, no falta la personita que haya estado por ahí distraída, no escuchó algo, se le olvidó, pero tranquilos, vamos a hacer unas preguntas y luego vamos a hacer unas conclusiones para que quede aún más clara esta lección. Primera pregunta. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel llegó a la ciudad de Jai? Pues sí, el pueblo de Israel perdió la batalla y además murieron 36 personas. Muy triste, ¿cierto? Segunda pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió? ¿Será que el pueblo de Israel no era lo suficientemente fuerte? ¿O será que en la ciudad de Jai habían muchos guerreros? No, chicos. El pueblo de Israel perdió porque habían pecado y porque la presencia de Dios se apartó de ellos. Y esto hizo que perdieran la batalla. Tercera pregunta. ¿Quién pecó? ¿Quién de todo Israel fue el causante, el principal causante y pecador? ¿Recuerdan su nombre? Acán. Así es, fue Acán, un hombre que escondió algunas cosas del botín de Jericó y recuerden que Dios había prohibido esto. Cuarta pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Israel y puntualmente a Josué que hicieran con Acán y con su familia? Dios dijo que ellos debían pagar con sus propias vidas por este pecado. Ahora sí, vamos a la parte de las conclusiones. ¿Preparados? Listo. La primera conclusión, ¿cuál es? Que Dios se toma el pecado en serio. Dios no ve el pecado como un chiste, no lo ve como un juego, no lo ve como algo sin importancia. No,
Dios toma el pecado en serio. Dios juzga cada pensamiento, palabra y acción, y su juicio es severo. Por eso mismo, tengamos mucho cuidado con cada pensamiento, palabra y acción, con todas las cosas que decimos, con las cosas que pensamos y con las que hacemos, porque Dios juzga. El pecador que no se arrepienta recibirá la ira de Dios por la eternidad y estará separado de la gracia, la ayuda y la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que nos da la fuerza para pelear la batalla. Es Dios el que pelea la batalla. Por eso cuando Israel ganó la batalla en Jericó, no fue por sus propias fuerzas, fue porque Dios peleó por ellos. ¿Y por qué perdieron en Jai? Porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Entonces, siguiente conclusión, ¿cuál es la solución si pecamos? ¿Escondemos nuestro pecado? ¿Hacemos como si nada pasara? No, chicos, la solución es deshacernos del pecado, arrepentirnos y sobre todo apartarnos de cualquier cosa que nos haga pecar. Ningún pecado puede apartarse de los ojos de Dios. Por eso no serviría de nada esconder nuestro pecado, porque Dios ya lo sabe todo. Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, Dios lo sabe todo. Y por más de que tratemos y tratemos de esconder nuestro pecado, de no acordarnos, de no hablar de eso, Dios ya lo sabe. Entonces la solución es arrepentirnos. ¿Cuándo pecamos? Pecamos cuando decidimos hacer lo que a nosotros nos parece bien, sin importar la instrucción de Dios. La instrucción de Dios para los israelitas, ¿cuál había sido? No esconder, no guardar, no tomar nada del botín de Jericó. Y Acán hizo lo contrario, lo escondió, porque a él le pareció bien así. Entonces, pecamos cuando desobedecemos a Dios y seguimos nuestros propios deseos. El pecado nunca trae nada bueno y además nunca nos da lo que promete. Pareciera a veces que el pecado es muy agradable, hay cosas que me gustan, hay cosas que me sirven, pero no, el pecado nunca nos va a traer nada bueno. Sin Cristo, tú y yo, todos nosotros somos como Acán, pecadores que merecemos la ira de Dios. Todos como Acán merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero la buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que en Cristo somos perdonados. Si creemos en Jesucristo, Dios ya no va a tomar en cuenta nuestro pecado y vamos a ser limpiados por esas cosas que hemos dicho, que hemos pensado, que hemos hecho que no están tan bien. En Cristo somos salvos. Aún como cristianos, cuando pecamos, ya no recibimos condenación de parte de Dios. ¿Por qué? Sí, alguien tiene que pagar por ese pecado. ¿Y quién pagó, chicos? ¿Quién pagó por ese pecado? Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Así que somos salvos y gracias a Jesucristo. Listo, eso ha sido todo por hoy en Escuela Dominical. Qué chévere haber compartido con todos ustedes. Esperamos que esta lección haya quedado súper clara, hayamos aprendido del poder de Dios, pero sobre todo de esa obra de Jesucristo en la cruz. Esta semana nos corresponde estudiar la lección número 9, que tiene como título Israel escoge a Dios. Pero si alguna personita no tiene la cartilla en su casa, tranquilos, no hay ningún problema. En la Biblia pueden estudiar el siguiente texto: Josué 23 del 1 al 29 del 24. Repito, Josué capítulo 23 desde el versículo 1 hasta el versículo 29 del capítulo 24.